Programa 4. La Edad Moderna 3. En esta ocasión hablaremos de los conflictos religiosos que se presentaron en Europa entre los siglos XVI y XVII, durante los movimientos de Reforma y Contrarreforma. ¿Cómo fue que comenzaron las guerras de religión? Martín Lutero fue un teólogo y religioso alemán que comenzó la reforma religiosa al publicar en 1517 95 tesis o juicios denunciando excesos que cometía la Iglesia Católica, entre los que destacaban la venta de indulgencias. A partir de sus denuncias, surgió una nueva corriente del cristianismo denominada religión protestante. Las ideas de Lutero fueron acogidas por la mayoría de los estados germanos y se extendieron rápidamente por Suecia, Dinamarca, Noruega, Inglaterra, Suiza y partes de Francia. De este modo, después de que Europa había sido un continente caracterizado por la profesión de una sola religión, en el siglo XVI se vio dividida por sus creencias religiosas. Las guerras de religión en Europa involucraron distintos países. Algunos tuvieron enfrentamientos al interior y otros lucharon entre ellos debido a la fe que profesaban tanto los reyes como sus súbditos. Veamos qué sucedió en algunas de las potencias europeas del periodo. Gran Bretaña enfrentó problemas internos, pues su población profesaba distintas religiones. Aunque al inicio de la Reforma el rey Enrique VIII defendió el catolicismo, al no obtener la anulación de su matrimonio por parte del Papa, decidió junto con el Parlamento instaurar una nueva religión en su nación, la cual dependería directamente de él y sus sucesores. A esta iglesia se le llamó anglicana. Sin embargo, no todos sus sucesores fueron protestantes. La reina María Tudor intentó restablecer el catolicismo como religión oficial, provocando descontento y protestas, pues para mediados del siglo XVI había ingleses católicos, anglicanos y protestantes de diferentes doctrinas. Otros reyes respaldaron el protestantismo y los enfrentamientos y persecuciones se hicieron constantes durante este siglo. Irlanda, que dependía políticamente de Inglaterra, se conservó católica, lo que significó que los enfrentamientos con Inglaterra fueran constantes. Las diferencias religiosas en Inglaterra continuaron hasta el siglo XVII. Otras naciones europeas también vivieron divisiones religiosas o vieron nacer nuevas corrientes del protestantismo. Por ejemplo, en Suiza, en 1536, Juan Calvino estableció una reforma que comprendía la subordinación del Estado a la organización eclesiástica de la comunidad. Por su fundador, este movimiento se conoció como calvinismo. El calvinismo atrajo una gran cantidad de refugiados religiosos de naciones como Francia, Italia, Holanda, Flandes e Inglaterra. ¿Qué creen que pasó con los protestantes en Francia, una nación reconocida por su tradición católica? En Francia estallaron varias revueltas que llevaron a muchos protestantes a huir hacia Ginebra, Suiza. Ahí conocieron la doctrina calvinista y se organizó la primera Iglesia Nacional Protestante de Francia. Sus miembros fueron conocidos como hugonotes. Las guerras de religión en Francia se desarrollaron entre 1559 y 1598. En este país, la defensa del catolicismo fue mayor que en Inglaterra. Una de las escenas más conocidas de esta lucha fue la masacre de la Noche de San Bartolomé en 1572, durante la cual fueron asesinados gran número de protestantes. Los enfrentamientos internos estaban debilitando a la nación, por lo que el rey Enrique IV finalmente proclamó el Edicto de Nantes, otorgando a los hugonotes protestantes una libertad religiosa parcial. Esto permitió el restablecimiento de la paz. No obstante, este edicto fue anulado en 1685 por Luis XIV y el protestantismo fue desterrado de Francia. Mientras tanto, el movimiento luterano germano y el calvinista ginebrino se difundieron rápidamente en Holanda y Flandes, territorios pertenecientes a la monarquía española, la principal defensora del catolicismo. Por ello, tanto Carlos V como su hijo Felipe II, ambos reyes de España, intentaron detener la expansión del protestantismo en sus territorios. Veamos cómo se dieron los enfrentamientos.
Felipe II de España fue quien enfrentó a los protestantes en esta región de su imperio. Entre las medidas que tomó destacan el envío de un gran ejército y el establecimiento del Tribunal de los Tumultos, donde fueron enjuiciados numerosos protestantes. En respuesta, Holanda y Flandes se levantaron en armas en contra del gobierno español en 1568, bajo la dirección de Guillermo de Orange. Después de un tiempo, Flandes cesó la lucha y continuó siendo católico. Holanda, por su parte, en 1581, proclamó su independencia y se constituyó en la República de las Provincias Unidas. Pese a los intentos de la monarquía española, en 1648, con el Tratado de Westfalia, se reconoció su independencia y el protestantismo floreció. ¿Sabías que, aunque en México la mayoría de las personas son católicas, también tienen una gran presencia las doctrinas protestantes? ¿Cuántas religiones cristianas conoces? Las guerras de religión europeas enfrentaron las creencias de las naciones participantes, las desgastaron y debilitaron. Pero el enfrentamiento no solo fue militar. ¿Cómo reaccionó la Iglesia Católica frente a la difusión del protestantismo? La Contrarreforma fue un movimiento organizado por la Iglesia Católica que trató de revertir el avance del protestantismo a través del fortalecimiento de la fe y las instituciones católicas. Con estos propósitos se organizó el Concilio de Trento, que reunió a las autoridades católicas para discutir y tomar las medidas necesarias. Las reuniones conciliares se realizaron entre 1545 y 1563. Durante el concilio, se hizo evidente la urgencia de acabar con los excesos del clero y de conservar y fortalecer la fe de los creyentes. Por ello, una de las decisiones fue retomar las enseñanzas básicas de la doctrina católica y de la Biblia. A partir de ello, los sacerdotes y los miembros de las órdenes religiosas vivieron reformas internas. Por otro lado, para el cuidado de la fe, se reinstauró en gran parte de Europa el Tribunal de la Santa Inquisición, el cual castigaría a quienes no cumplieran con los preceptos de la fe católica. Las iglesias también fueron transformadas y su arquitectura y pinturas se convirtieron en un medio para reforzar la fe católica de los asistentes. Aunque los efectos no fueron inmediatos, la Contrarreforma contribuyó a la conservación del catolicismo en Europa. La Reforma y Contrarreforma fueron movimientos de origen religioso que, como hemos visto, tuvieron consecuencias en diferentes ámbitos de la vida de los europeos.